Buenos días, muchachos. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Pequeño margencito mientras le damos ingreso a los otros compañeros. Mientras tanto, comentándoles que pues en esta cuarta semana en la cual tenemos que terminar la guía número 2, lo que tiene que ver con estado de la materia. Aquí vamos a trabajar un poquitico lo que son los cambios de estado en el día de hoy y vamos a trabajar algunos cálculos importantes que tienen que tener en cuenta especialmente en lo relacionado con el calor, calor latente de fusión, calor latente de ebullición y el calor involucrado en la totalidad cuando se cambia de estado. Entonces, bueno, creo que tenemos 5 integrantes, de pronto la hora. Bueno, vamos aquí, ya los saludé. El día jueves, igualmente como todas las semanas, hacemos una evaluación de 10 punticos. Por favor, se deja entre jueves, viernes y sábado. Estas evaluaciones son puntos muy suaves, 10 punticos nada más de selección múltiple con el objetivo de que ustedes logren sacar una buena calificación y de esa manera entonces alcancen puntajes adecuados y permitan en muchas ocasiones hasta subir la nota inclusive de la guía. Bueno, aquí cerramos cámara ya, después de saludarlos para poder ahorrarnos algo de internet y compartimos la pantalla. Cuéntenme, muchachos, ¿sí se está viendo bien la pantalla? Chicos, ¿sí están viendo bien mi pantalla? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Esto ya lo habíamos trabajado, algunas características importantes de los estados, y esa es la parte donde vamos a enfatizar de aquí para allá. Cuando una sustancia cambia de estado, y es lo más lógico. Si tú pones el agua en el fuego, inmediatamente el agua empieza a recibir calor, llega a la temperatura de ebullición y empieza a evaporarse. Si la sigues dejando, toda el agua se va a evaporar y se va a convertir en estado gaseoso. Pero hay una característica que vamos a estudiar acá. Bueno, inicialmente hay que tener claro que si agregamos calor, estamos aumentando la temperatura, pero que llegado el punto, la temperatura de cambio de estado o el punto crítico empieza a cambiar de estado. Y para cambiar de estado necesita, además de un calor, para subir la temperatura ahí en el punto crítico, no utiliza el calor para subir la temperatura, sino utiliza el calor para cambiar de estado. Y ese calor que necesita o usa para cambiar de estado, de aquí para allá le vamos a llamar calor latente o Q latente. Entonces, varias cositas a tener en cuenta. Puntos críticos, temperatura en la cual se cambia de estado. Calor latente, el calor que se gasta para una sustancia cambia de estado. Puede ser un calor gastado o un calor cedido, porque si vamos al revés, tenemos el agua en forma de vapor y la vamos a condensar, entonces hay que quitarle calor. Y al quitarle calor, entonces, ¿cuánto calor hay que quitarle? Pues el calor que hay que quitarle es el mismo calor latente que se le agregó para hervir. Ahora, el calor que se le tiene que quitar es el calor con el que ganó para cambiar de estado, del estado líquido al estado gaseoso. El punto crítico de fusión es cuando si tomamos el agua en forma de hielo o hielo, lo sacamos a la temperatura ambiente, vemos que el hielo empieza a subir la temperatura, pero cuando llega a los 0 grados centígrados, él empieza a cambiar de estado y gasta un calor con el cual no sube la temperatura, sino la temperatura se mantiene constante y ese es el calor latente de fusión. Entonces, son varias cositas. Puntos críticos, que son temperaturas de cambio de estado, y calores latentes, que son calores involucrados en el cambio de estado. Yo lo explicábamos la vez pasada. Yo tengo agua. Le agrego el calor latente de fusión, agua en estado sólido, perdón. Le agrego el calor latente de fusión y la convierto a agua en estado líquido. Esto ocurre a una temperatura de 0 grados centígrados y es un punto crítico. Ahora, si tengo agua en estado líquido, le agrego el calor latente de evaporación, la convierto en agua en estado gaseoso y esto ocurre a 100 grados centígrados. El calor latente de fusión para el agua es ¿cuánto? Es 80 calorías por cada gramo. O sea, que si voy a fundir un gramo de hielo, utilizo 80 calorías.
pero el calor latente de evaporación para el agua es 540 calorías. O sea que si voy a evaporar 1 gramo de agua, que necesitaría 540 calorías. Así denominamos la clase pasada los cambios de estado. Y recordábamos en parte esta situación. Ahora, mucha atención, muchachos. ¿Cuánto calor se le agregan a 600 gramos de hielo a 0 grados centígrados para fundirlo? Bueno, yo sé que para fundir 1 gramo de hielo necesito 80 calorías. Es decir, que son 80 calorías por gramo, como vemos el factor de conversión acá. 1 gramo de hielo necesita 80 calorías, pero para fundir 600 gramos de hielo, ¿cuántas calorías necesitaré? En ese caso, entonces hago el factor. 600 gramos de hielo por 1 gramo de hielo que necesita 80 calorías. Aquí cancelo gramos con gramos, me quedo corrido la rayita de cancelación y me quedaría 48.000 calorías. Pero si yo quiero evaporar 500 gramos de agua, ¿cuánto calor necesitaría? El calor latente de evaporación del agua es 540 calorías. O sea que yo quiero evaporar 1 gramo de agua. Ya se le prendió el micrófono a alguien, que por favor lo apague. Si yo quiero evaporar 1 gramo de agua, necesito 540 calorías. Es decir, 500 gramos de agua. Uy, me tocó aquí salir un momentico mientras le miramos el micrófono a un compañero que se le prendió. Bueno. ¿No? Bien, entonces, volviendo a nuestra explicación. 500 gramos de agua, si los voy a evaporar, utilizo el dato del calor latente de evaporación. 1 gramo de agua necesita 540 calorías para poderse evaporar. O sea, yo cancelo 1 gramo con 1 gramo, multiplico y nos dice que necesitaría 270.000 calorías para evaporar 500 gramos de agua. Pero no solamente son los calores latentes, también hay los calores específicos, y los calores específicos son los calores para subir en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de cualquier sustancia. Es el caso, por ejemplo, del agua en estado líquido. Para subir la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado gasto 1 caloría. Hay que recordar que el calor se mide en calorías y la caloría es la cantidad de calor necesaria para subir la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Por eso es 1, es la medida estándar. Es decir, que si caliento 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, gasto 1 caloría. Sin embargo, si voy a calentar 1 gramo de hielo, el hielo gasta menos calor. Se gastarían media caloría. ¿Sí es? Si yo voy a calentar 1 gramo de agua en estado gaseoso, o sea, 1 gramo de agua en forma de vapor, gastaría también media caloría para subir su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, hasta aquí, 2 calores diferentes. Un calor para cambiar de estado y otro calor para subir la temperatura. El calor para cambiar de estado se llama calor latente y el calor para subir la temperatura se llama calor específico. Siempre tenemos que tener en cuenta que para hallar el calor necesario para subir una temperatura determinada, voy a utilizar la siguiente manera: masa, cuánto voy a subir la temperatura. El calor específico, que es el calor que se necesita por gramo de cualquier sustancia para subir su temperatura en 1 grado centígrado, y en cuánto cambió la temperatura, de tanto hasta tanto. Entonces aquí lo referenciamos: masa, calor específico, cambio de temperatura. Y aquí tenemos un ejemplito. ¿Cuánto calor necesitamos para calentar 300 gramos de agua en estado líquido desde 20 hasta 80? En este caso, la masa son 300 gramos. El calor específico, como es, mire, de 20 a 80 grados centígrados, sabemos que el agua está en estado líquido. ¿Y por qué lo sabemos? Porque evidentemente el agua funde a 0 y hierve a 100. O sea, estoy en un rango entre 0 y 100, y entre 0 y 100 el agua es líquida. Es decir, que hablo de agua en estado líquido, y el calor específico del agua en estado líquido es 1 caloría por gramo por cada grado centígrado. ¿En cuánto lo voy a calentarlo? Voy desde 20 hasta 80. Desde 20 hasta 80, ¿cuántos grados hay? Pues 80 menos 20, hay 60 grados. Utilizando la fórmula, masa, ahí lo está, 300 gramos, calor específico, 1 caloría por gramo por grado centígrado. El cambio de temperatura de 80 hasta 20,
De 80 hasta 20 son 60, entonces este cambio son 60. Aquí lo que hay que tener en cuenta es la cancelación de signo, de unidades. Gramos, cancelo con gramos, grados centígrados con grados centígrados y nos quedan calorías. 300 por 1, 300 por 60, 18.000 calorías. Y eso es lo que gastaría para calentar 300 gramos de agua desde 20 hasta 80 grados centígrados. Bueno, aquí tenemos en esta tablita algunas temperaturas de fusión y ebullición, algunos puntos críticos. Vemos para el agua, vemos para el cobre, esto que vimos en la clase pasada, para el oro. ¿A qué temperatura funde y a qué temperatura se vuelve gas? El mercurio, ten en cuenta que el mercurio es el único metal líquido, por eso su punto de fusión está por debajo, muy por debajo de la temperatura ambiente, y su punto de ebullición sí es bastante alto, 357. El aluminio funde a 660 y hierve a 2467, y así sucesivamente. También mostramos en la clase pasada lo del oro, que funde, o sea, se vuelve líquido a temperaturas inferiores, perdón, se vuelve sólido a temperaturas inferiores a menos 18 grados centígrados. Pero la temperatura de evaporación, que es más alta, es menos 183, es decir, que primero, si vamos enfriando primero el oxígeno, que es un gas, primero lo volvemos líquido y luego lo volvemos gas, perdón, luego lo volvemos sólido. Lo vimos ustedes con el helio, estos dos últimos son gases. Ahora, esto que lo vamos a trabajar en esta clase, ¿no? Que resta, que es una curva de calentamiento. Una curva de calentamiento es una gráfica cartesiana donde mostramos la relación entre el calor que se le agrega a una sustancia y su temperatura, en cuánto está aumentando su temperatura. Es la curva calor con temperatura. Para esto les recuerdo, muchachos, que no es lo mismo calor que temperatura. ¿Y esto cómo lo demostramos? Muy sencillo. Y aquí me permito dibujar un poquito aquí con el otro cursor. Entonces, y es muy sencillo. Si yo tomo, por ejemplo, aquí voy a tomar un vaso de agua. Coloquemos un cuarto de litro de agua. Y aquí en este otro vaso voy a hablar de 1 litro completo de agua. 1 litro. ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100. Es decir, que cuando ambos cantidades de agua estén a 100 grados centígrados, a la misma temperatura, ambas van a hervir. Pero obviamente el litro necesitará más tiempo recibiendo calor para alcanzar esa temperatura de 100. Significa que el litro tendrá más calor que el cuarto de litro cuando esté en temperatura de ebullición. Habrá recibido más calor porque son más gramos de agua. Esa es una diferencia a tener clara entre calor y temperatura. Calor y temperatura no es lo mismo, a pesar de que están supremamente relacionados. Bueno, entonces, aquí en la curva de calentamiento, que es muy interesante este tema, se le colocó para qué es una curva de calentamiento, bueno, una introducción al tema, y aquí tenemos una curva de calentamiento para el agua, pero ocurre igual para cualquier otra sustancia. Partimos del agua en estado sólido, porque menos 20 grados centígrados es por debajo de la temperatura de fusión del agua, que es 0 grados centígrados, como ves acá. A medida que yo le voy adicionando calor va hacia ese lado, Q, la temperatura empieza a ascender, pero como es hielo, por cada grado centígrado que ascienda, voy a gastar media caloría, o sea que esta curva es bastante, perdón, tiene una pendiente baja, porque gasto calor, pero sube la temperatura, sube la temperatura en 1 grado centígrado, pero gasto muy escaso calor en comparación con aquí cuando está en estado líquido. Bien, aquí está en estado sólido y está aumentando la temperatura hasta que llega a la temperatura de fusión. En la temperatura de fusión se experimenta un cambio de estado, que es el paso del sólido al líquido, y se gasta un calor, que es el calor latente de fusión. Para el agua es 80 calorías por cada gramo. Luego, cuando toda el agua se ha vuelto líquida, se va a gastar calor para subir su temperatura de 0 hasta 100. Y ese calor
va a ser muy diferente al de aquí, porque aquí ya va a gastar, para subir en 1 grado centígrado ya no gasta media, sino gasta una caloría. Por eso es una pendiente más empinada que la que tienes acá. Cuando se alcanzan los 0 grados, los 100 grados centígrados, el agua empieza a evaporarse. Y mire la cantidad de calor que gasta, porque es que para evaporar 1 gramo de agua se gastan 540 calorías. Por eso es más largo este espacio que el que tienes acá. Ahora cuando se alcanza, ya se evaporó toda el agua, vamos a empezar a calentarla y por cada 1 gramo de gas se va a gastar media caloría. Puedes ver entonces, la curva debe ser más o menos inclinada a la que tenemos acá. Y se está un poquito con error la gráfica, pero entonces la debe ser inclinada. Bueno, aquí vemos un calentamiento. Recuerden que si allá estás aumentando la cantidad de calor, o sea, le estás dando energía de movimiento, energía cinética. Hacia el lado contrario, le estás quitando energía, ¿sí? Y son dos características a revisar en las curvas de calentamiento. Siempre una curva de calentamiento nos orienta sobre lo que realmente está sucediendo. Para poder nosotros tener más interpretación, vamos a hacer algunos ejercicios, pero no sin antes ver acá en esta buena gráfica que nos muestra de -40 hasta 0 grados del agua en estado sólido. Cuando llega ahí, y miremos aquí en la parte de arriba en esta gráfica empaquetado, empieza a pasar de sólido a líquido, o sea, hay una mezcla de los dos. Y en esta parte, ya completamente líquido sube su temperatura, ves que es una inclinación un poquito más empinada que la de acá. Luego de gas a líquido, se gastan 540 calorías y luego solamente gas. En estas curvas de calentamiento, que es bastante sencillo, ahí está, hay que tener en cuenta qué necesito. Aquí tenemos una curva de calentamiento, pero esto es para el alcohol etílico. Date cuenta que el alcohol etílico hierve a 80, pero funde a temperatura de -20 grados centígrados. Es un comportamiento un poquito diferente. Y los calores latentes pues son diferentes para el agua, lo cual muestra que cada sustancia pura tiene una curva de calentamiento diferente. También tenemos algunas curvas de calentamiento para cuando se cambia la presión, pero bueno. Aquí vamos a ver un ejercicio introductorio al tema. Nos dice lo siguiente. Hallar el calor cuando voy a calentar 200 gramos de agua desde 60 hasta 120. Date cuenta que el agua hierve a 100, o sea que de 60 a 120 hay un cambio de estado. Primero calienta de 60 hasta 100 y en 100 hay un cambio de estado, luego sí de 100 hasta 120. ¿Cuántos calores tengo que sumar para hallar el calor total que necesito para llevar esa cantidad de agua desde 60 hasta 120? Pues viene un primer calor, tomamos el lapicito, un primer calor que es el calor 1, que es el calor que va desde 60 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, hasta el punto de evaporación. Un calor 2, que es el calor para cambiar de estado, que ese es simplemente a 100 grados centígrados, es el calor latente. Y un calor 3, que es el que va desde 100 grados centígrados hasta 120 grados centígrados. Es decir, son 3 calores. El calor total para ir, evidentemente, desde 60 grados centígrados hasta 120 grados centígrados será la suma de estos 3 calores, el calor 1 más el calor 2, que es el latente, más el calor 3, y ahí sería la totalidad de calor o energía que necesito para llevar esta sustancia desde 60 hasta 120. Entonces, vamos a calificar. El calor 1 va de 60 a 120, es un calor específico el que utilizo porque voy a subir la temperatura y utilizo esta fórmula, muchachos, miren, la que ya veníamos utilizando, masa, calor específico por cambio de temperatura. La masa, 120. El calor específico, como estamos hablando de agua en estado líquido, y lo sé porque estoy en el rango de 60 grados centígrados, entonces utilizo una caloría por cada gramo por cada grado centígrado. Este calor específico lo tengo ahí. Y el delta de temperatura, o sea, de qué temperatura hasta qué temperatura va, va de 60 a 100
Eso significa que son 40 grados centígrados. Al hacer esa multiplicación tengo un calor 1, que es el que estoy referenciando acá. El segundo calor es el calor latente de evaporación, porque estoy evaporando esa agua. ¿Cuánto es la masa? 200 gramos. Aquí no hay cambios de temperatura ni delta porque todo ocurre a 100 grados centígrados. Entonces es masa por calor latente. Calor latente son 500 calorías por gramo. Se cancelan gramos por gramo. Y entonces ahí obtendríamos ese resultado de la totalidad de calor latente de evaporación que estamos gastando ahí. Bueno, para que no nos confundan estas fallitas que estamos a eso, correcto. Entonces, ahí está para el segundo calor. Ahí está. Bueno, aquí está. Se gastaron 108.000 porque el segundo calor es el calor latente, masa por calor latente de evaporación. Y el tercer calor, ya estando el agua en estado gaseoso, voy a calentarla desde 100 hasta 120. Entonces la masa son 200 gramos. El calor específico, como ya es vapor de agua, es media caloría. Y el cambio de temperatura voy de 120 de 100 hasta 120, o sea, es un rango de 20, lo cual se multiplica todos entre sí, son 200 calorías. Y aquí ahora, al tener los calores, sumamos el calor 1 más el calor 2 más el calor 3, como veníamos, y ahí está el calor total. El asunto es muy fácil, solo tener cuidado con poder distinguir los calores que estamos nosotros involucrando ahí en estos casos específicos. Bueno, vamos aquí a revisar otro ejercicio. Ahora este que es desde menos 15 hasta 120. Si te das cuenta, desde menos 15 hasta 120 hay un rango muy amplio, porque es que menos 15 está en estado sólido, menos 15, hasta 120, que ampliamos un poquitico, hasta 120, está en estado gaseoso. Y hay tres cambios de estado, porque voy desde 15 hasta 0. Ahí el agua pasa de sólido a líquido y desde 0 hasta 100, donde el agua va a pasar de líquido a gaseoso. Recuerden que aquí para subir la temperatura del sólido gastaría media caloría. Cuando ya alcanzó los 0 grados centígrados se gasta un calor latente de 80 calorías por gramo. Cuando ya todo se evaporó, ahora lo voy a calentar y voy a gastar más calor porque en estado líquido el agua gasta de 1 caloría por gramo, luego viene un calor latente, mire cómo lo estoy expresando. No sube la temperatura, pero sí gasta calor, un calor latente de evaporación, que son 540 calorías por gramo. Y luego sigo calentando hasta llegar a 120. En síntesis tengo lo siguiente, un primer calor que es el calor para calentar desde menos 15 a 0, un segundo calor que es el calor latente de fusión, un tercer calor que es el calor para calentar desde 0 hasta 100, un tercer calor, un cuarto calor que es para cambiar de estado de líquido a gas y un quinto calor que es el calor para subir la temperatura desde 100 hasta 120. O sea que el calor total aquí son 5 calores. El calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 y el calor 5. ¿Por qué? Porque es que está desde menos 15 hasta 120 y pasa por dos cambios de estado. A diferencia del anterior que solo pasaba por un cambio de estado. Para poder calcular ese calor total, nosotros necesitamos evidentemente de varios daticos. Primero ya lo sabemos,
El calor específico para el hielo es media caloría por gramo. El calor específico para el agua en estado líquido es una caloría por gramo y el calor específico para el agua en estado gaseoso es media caloría por gramo. Es bastante simple, muchachos. ¿Qué más datos necesitamos ahí? Bueno, aquí corre la guía, que ahí están. Entonces, el calor específico del agua, bueno, aquí nos falta colocar los calores latentes. En el calor, para pasar el hielo es el calor 1 desde menos 15 hasta 0. Ya ahí está el calor, aquí los especifiqué y aquí están los 5 calores que estoy reseñando aquí. Aquí para hallar el primer calor, yo voy a subir la temperatura desde ¿dónde era? Desde menos 15 hasta 0. Pero como voy a calentar el hielo desde menos 15 hasta 0, ¿cuánto hielo voy a calentar? Y recuerde, el calor específico del hielo es media caloría por gramo, o sea, igual en estado sólido. Y desde menos 15 hasta 0, ¿cuántos grados hay? Pues desde menos 15 hasta 0 hay 15 grados. Ese es el delta. Y entonces, 600 media caloría, desde 0, desde menos 15 hasta 0, hay 0 menos 15. Acuérdate que es temperatura mayor menos temperatura menor. Para sacar la diferencia, 0 es mayor que menos 15, menos, entre paréntesis, menos 15 y menos con menos da más, pero más 15 nos daría 15. Al multiplicar estas cantidades nos da el primer calor, que nos da de 4.500 calorías. Bien, el segundo calor, que es el calor latente de fusión, que si ustedes recuerdan, muchachos, ya aquí hago nuevamente la gráfica, desde menos 15, 0, 100 grados centígrados cuando evapora, y 120, creo que es el otro. Voy a calentar hasta 120. Entonces, ya calculé cuánto calor es el calor 1 para llevarlo de menos 15 hasta 0. Y es el que tengo allá, pasito. Luego, el calor latente de fusión. ¿Cuánto? Ya tengo ese hielo ahí en la temperatura, en el punto crítico. Ahora el calor que va a gastarse para que cambie de estado. Ese es masa por calor latente. Son 600 gramos multiplicado por los 80 calorías por gramo, porque el calor latente de fusión de agua es 80. Y aquí cancelo y cancelo. Y miren, muchachos, nos da el calor 2. Entonces, aquí ya tendría el calor 1. Este calor, que es el calor 1. Ahora tengo el calor 2. Aquí voy. Y ahora voy al calor 3, que es calentar esa agua líquida en 0 grados centígrados desde 0 hasta 100. ¿Sí? Hasta 100. Ese es el calor 3. Y ese calor 3, porque me ha quedado un poquito torcido ahí, es un calor específico, porque voy a subir la temperatura de cuánto, de 600 gramos de agua en estado líquido. Calor específico para el agua en estado líquido es 1 caloría por gramo por grado centígrado, multiplicado por el cambio de temperatura desde ¿dónde? Desde 0 hasta 100. Ese rango, 100 menos 0, pues 100. Al multiplicar 600 por 1, 600 por 100, pues 6.000. 60.000 calorías. Y ahí está el calor 3. Ya hemos calculado 3 calores. Y hemos subido el agua hasta la temperatura de 100 grados centígrados, luego lo cual aparece un calor latente, que es el calor de evaporación. Y ese calor latente de evaporación, para hallarlo, porque son 600 gramos de agua líquida la que voy a evaporar, y se gasta por cada gramo de agua líquida 540 calorías para evaporarla. Al multiplicar estos 600 por estos 540, mira cómo cancelamos gramos con gramos y nos va a quedar 324.000 calorías. Y aquí ya sería un calor 4, que sería el calor latente de evaporación. Mira hasta donde ya vamos en calores. Y posteriormente vamos a calentarla en agua, gas, porque ya toda la volvimos gas, desde 100 hasta la temperatura de 120 para hablar de un calor 5. Disculpenme que me queda un poquito torcido.
para hablar de un calor 5, y ahí está el calor 5. Listo. Y entonces ahí está especificado ese calor 5, que es subir la temperatura desde 100 hasta 120. ¿De cuánto? De 600 gramos de agua gaseosa. Pero para calentar el agua gaseosa necesito media caloría. Por cada gramo de agua en estado gaseoso necesito media caloría para subir la temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, mire, masa por calor específico por cambio de temperatura. Voy desde 130 hasta 100, o sea, resto 130 menos 100. Eso nos da 30. La multiplicación de todo esto nos da 9.000 calorías. Y date cuenta que ya tengo 5 calores que al sumarlos, calor 1, calor 2, calor 3, calor 4, calor 5, al sumarlos nos da la totalidad de calorías que nosotros necesitamos para subir la temperatura de esa cantidad de agua en ese rango de grados centígrados. Mírenlos, ahí están. Entonces, tener en cuenta eso, muchachos, es básicamente esa circunstancia. No es nada difícil. Ya vamos a ver si nos alcanza el tiempito. Sí. Y bueno, revisando acá las actividades que generan calificación esta semana. Presentar la evaluación el día jueves, asistir a las reuniones esto le da unos punticos en el ser. Un dibujo donde indiques los estados de la materia, puede ser un paisaje y muestras cómo es los sólidos, que pueden ser las rocas, el agua, muestras, bueno, que muestres todos los estados y los muestres, y eso es para acercarnos al modelo. Bueno, habla por qué el desastre de Armero, esto es un ejemplo catastrófico de un cambio de estado. Entonces, pues, en Armero teníamos un glacial, parte alta de la montaña era nieve, y por aquí estaba el río, y por aquí estaba el pueblo de Armero, ¿no? Los edificios, las casitas, la iglesia, bueno, aquí estaba el pueblo. ¿Qué sucede? El volcán hace erupción, sube la temperatura, esto cambia de estado, se vuelve líquido, baja la montaña, se combina con el río, aumenta la masa y se va completamente sobre el pueblo y lo tapa. Estamos hablando de un desastre en 1985, cuando el pueblo quedó completamente tapado en Armero, Tolima, tapado por una alud de lodo de casi 3 metros de profundidad que prácticamente tapó la ciudad completa. Si ustedes miran las noticias, fueron 30.000 personas que murieron, un pueblo completo. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cambio de estado, un desastre. Investigas un poquito más. Y escribe una anécdota o acontecimiento donde hayas visto todos los cambios de estado, fíjense en la cocina, donde los hayas visto. ¿Sí? A eso se refiere. Bastante sencillo ese saber, como se pueden dar cuenta, muchachos. Aquí, entonces. Y ahora el hacer. El calor para calentar 400 gramos de hierro, desde este ya no es agua, sino es hierro. Tú buscas el calor específico del hierro y utilizas la fórmula de calor igual a masa del hierro por calor específico del hierro por el cambio de temperatura. Date cuenta que el cambio de temperatura aquí va de 20 a 120. Aquí no hay cambio de estado porque el hierro funde hasta 1536 grados centígrados. Es decir, que no vas a pensar que es como el agua, porque el agua desde 20 hasta 126 hay un cambio de estado, que es en 100 grados centígrados. Aquí en el hierro no. Y simplemente este calor, la masa, pues aquí lo hacemos más o menos rápido, 400 gramos. El calor específico del del hierro me parece que mucho, que es 0.11, no recuerdo, calorías por gramo, grado centígrado. Esto lo buscan en tabla periódica, el calor específico del hierro lo buscan en tabla periódica. Aquí está, 0.13, ahí lo dio el problema. Y eso multiplicado por el rango de 20 hasta 120,
120 menos 20, pues 100. Pues, o más exactamente desde 20 hasta 120 y 100 grados. Y mira lo sencillo. Aquí tú cancelas y ahí hace el resultado. 400 por 0,13 por 100. Y ahí está. Y el calor necesario, dice en el siguiente punto. Vamos aquí. Para calentar 600 gramos de aluminio. Aquí este es el aluminio. Para calentar 600 gramos de aluminio desde 30 hasta 130. El aluminio funde a 660. Es decir que estamos en estado sólido, solo es calentar aluminio. Entonces, igual la misma fórmula, masa por calor específico por cambio de temperatura. Entonces aquí, calor masa, 600 gramos de aluminio por el calor específico del aluminio. Aquí no lo dio el problema, 0.212 calorías. Estos están en tabla periódica, estos calores específicos por el rango de temperatura. Voy a calentar desde 30 hasta 130, pues de 30 a 130 y 100 grados. Y cancelo acá. Y nos da que este calor, aquí, bueno, la multiplicación 600 por 0,12 por 100, ahí nos da un resultado de este calor. Ahora vienen algunos calores específicos. Por ejemplo, ahí dice, ¿cuánto tiempo, perdón, cuando fundo 80 gramos de hielo? 80 gramos por el calor latente de fusión del hielo, que es del agua, que es 80, 800 por 80, y ahí te da. Aquí vienen algunos problemitas de cambio de estado con curva de calentamiento, como vimos, desde menos 20 hasta 60. Bueno, este no. Que hace hielo, de menos 20. Hay un cambio de estado. Hay 3 calores que se suman ahí. Para calentar 34, aquí sí hay 5 cambios de, 5 calores, hay 2 cambios de estado. Y aquí doy un supuesto con estas características, no el agua, sino otra sustancia. Entonces, ¿cómo harías para calentarla? Y le puse estas características, ¿sí? Calores latentes. Y vamos a pasarla de ahí, realizar el dibujo de la curva de calentamiento de esta sustancia. No es más hacer cálculos, sino realizar el dibujo de la curva de calentamiento. Ahí tienes el punto de fusión, punto de ebullición, punto de evaporación, etc. Bueno, muchachos. Teniendo en cuenta pues que el tiempo nos está ya posando un poquito, entonces tomo aquí los pantallazos, los que me quieran regalar cámara, pues les agradezco. En la totalidad tengo hasta el momento mm, miramos acá. Aquí, ok. Tomamos aquí. Muchas gracias por los que me regalaron cámara, muchachos. Antes de ese corte, un gran saludo. Y en especial, muchachos, esperemos a ver si ya pronto hay un reintegro de las clases. Esperemos que ya casi lo es. Por favor, presentar la evaluación el día jueves y revisen los problemas, cualquier cosita. Uy, hay alguien que está en sala de espera, no lo había visto. Cualquier cosita, por favor, muchachos, entonces me están informando. Cualquier duda que les surja. Entonces, por favor, entonces me están comentando para que no puedan desarrollar y comprender sus actividades de forma correcta sin ninguna dificultad. Bien, muchachos, entonces, sin ser más, me despido de ustedes hasta una próxima ocasión y que saquen mucho provecho de esta guía. Bueno, muchachos, hasta luego, pues. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Entonces, a una próxima ocasión.